2, 1, al aire. Hola, muy buen día, muy bendecido. Estamos muy contentos de que usted esté ahí, que seamos parte de usted, de ese entorno que usted está ahí ya preparado. Se supone que ya usted esté preparado para oír la palabra que vamos a compartir en esta mañana. Mira, y hoy es un día que de verdad necesitan estar apuntando. Porque es un tema muy importante. El tema, además de ser importante, lleva cantidad de versículos bíblicos. Ajá. Para nosotros no caer en lo que lamentablemente caen muchos, que oyen campanas, no saben de dónde vienen, entonces dicen las cosas, pero no le dan el respaldo bíblico que eso necesita. Nosotros vamos a hablar de un tema hoy que, como dice nuestro hermano Denis Abogal de allá de Tuluá, que es espinoso, ¿ve? Que va a golpear, pero el trabajo de nosotros es quitarle miedo a la gente. Entonces, si la gente se da cuenta, todo el recorrido de nuestros mensajes, la semana pasada hablamos sobre la segunda venida de Cristo, algo con lo que tienen engañado y embobecida a la gente en las iglesias. Y atemorizada. Y atemorizada. Y le aclaramos allí con cantidad de versículos bíblicos. Anterior a eso, hablamos de que la revelación sobre el anticristo, que es otra cosa que los religiosos tienen a la gente embobecido, los tienen asustados, que el anticristo va a venir y los va a marcar, y le hicimos una explicación de lo que era el 666, o sea, todo lo que nosotros hablamos, tenemos suficientes versículos bíblicos. Respaldo. No podemos, en la ley, en la religión, tú dices cualquier disparate y no tienes ni que leer la Biblia, todo el mundo te cree. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que estamos luchando con un sistema que tiene más de 2000 años de establecido. Entonces tenemos que andar fino y responsablemente para que la gente pueda ir allí a la Biblia y decir, oye, mira, es nuevo para mí, los religiosos dicen que no es así, pero sin embargo aquí en la Biblia está. Porque ellos lo van a comparar con la Biblia de ellos allá, no con la mía. Claro. Porque hay algunos pastores que se atreven a decir que es que yo tengo una Biblia nueva que yo hice, que la hice yo, que por eso yo hablo de las cosas que yo hablo. Entonces, hombre, hablando de Pastor Denis, queremos mandarle un saludo a él y a su familia, porque Pastor Denis Abogal ha sido uno de los que se ha mantenido ahí firme en esta palabra. Así es. Desde los tiempos, yo estuve en Cali la primera vez, Cali, Colombia, en el año 93, que me invitaron unos pastores del Concilio Bethesda, Osvaldo Arias y Homero Vázquez, del Concilio de Enrique Gómez, que es un concilio inmenso. Esa gente se reúne en un estadio los domingos, por lo menos en aquella época. Y me invitaron y ellos quedaron, Osvaldo Arias hizo un seminario por la mañana en una iglesia de las de ellos, para pastores y para líderes. Y por la noche yo predicaba en la iglesia de Osvaldo, que era una iglesia grande. Y eso fue una explosión, el primer viaje, porque yo fui el pionero de llevar esta palabra de gracia a Colombia. Antes que llegaran la gente de José Luis y todas esas cosas, ya yo había plantado pie allí en Cali. Y allí conocí yo pastores que quedaron con asombro cuando oyeron lo que nosotros llevábamos. Inclusive hay una anécdota de que Homero, el pastor Homero, que ellos tenían estación de radio, me pidió que le mandara todos los cassettes que aquí habían. Y me acuerdo que fueron 800 cassettes para ellos ponerlos en la radio. Pero cuando Enrique Gómez llegó a Cali y se enteró de lo que ellos estaban poniendo en la radio, como él era el dueño de las iglesias y de la radio y del periódico y de los carros, le pidió la llave y le dijo, ahora se quedan con Barbón.
Entonces Homero cometió el error de hacer un holocausto en la emisora y quemar los 800 cassettes, que por cierto nunca me los pagó, me los quedó a deber. Y lamentablemente después a Homero lo mató un hombre saliendo de la misma iglesia, le dio un tiro y le dijo, te mato porque no me gusta lo que tú predicas. Entonces Denny ha sido uno de los que se ha mantenido ahí firme. Ahí conocimos pastores que cuando lo conocimos no saben ni dónde estaba el libro romano, porque habían sido legalistas por muchos años. Fue lamentable, ¿no? Que no se dejaran algunos de ellos apadronar. Ya nosotros llevamos 35 años predicando gracia. Entonces hubieron algunos que oyeron 3 cassettes y ya a los 3 meses habían escrito libros y todo. Que se decía por allí, oye, esos libros que escribió fulano... Es una copia de Barbón. Es una copia, lo que le quitó fue la carátula y el título. ¿Ves que eso no los deja crecer a ellos? Pues comienzan a cometer disparates y comienzan a inventar como para sobresalir. Empiezan a querer poner una más. Y aquí no hay una más. Aquí no se puede especular porque donde hay especulación no hay revelación. Entonces se ponen a inventar y en vez de hacer bien hacen daño. Porque la gente se confunde. Entonces el saludo es para el pastor Denny y su esposa Amparo. Amparo y las dos muñecas. Las dos muñecas. Sí. Las dos muñecas de Denny. ¿Cómo se llama? Andrea. Y la otra no me acuerdo cómo se llama. Lorena, que las conocimos cuando eran una cosita así. Era la época que yo viajaba toda la semana al extranjero. Bueno, queremos decirle a la gente que no se dejen llevar, porque hoy estamos a 27 de diciembre, ya no nos vamos a ver hasta lo que se conoce como el año que viene, pero que no se dejen llevar, porque en Dios, tu año nuevo puede empezar en julio. así es. Como puede empezar en agosto. O sea, diciembre 31 es algo creado por el hombre. Claro que cuando tú vas a hacer el cheque o los documentos tienes que poner Cambiar el año número. 2021. Pero en cuanto a Dios se refiere, tu año puede comenzar cualquier día. Así es. Así que no se dejen guiar por eso. Que se pueden reunir, pueden dar gracias a Dios por todo lo que han recibido este año, que por lo menos estamos vivos, tenemos salud. Así es. Tenemos que seguir siendo prudentes, aunque gracias a Dios ya Dios le dio sabiduría a los doctores esto para crear estas vacunas. Van a haber vacunas cantidad. Todavía hay que guardar el protocolo de la prudencia, de las caretas, la higiene, no compartir en grupo, ni aún ni en familia. Porque a veces tú dices, no, porque vino mi nieto. Sí, pero tú no sabes con qué anduvo tu nieto. A lo mejor anda con la novia y la novia anda con el primo y el primo tiene un tío y el tío tiene otro hijo y el hijo anda con un amigo que ese está infectado. Y por eso se llama contagio. La gente no ha entendido No nos cansamos de decir eso. Contagio. Hay que evitar el contagio porque no es un chiste. Así La semana pasada estuvimos hablando de la segunda venida y estuvimos hablando anteriormente sobre que ya la gran tribulación pasó, que es otro tema que los pastores mantienen a la gente asustado. Entonces, le vamos a decir que vaya apuntando ahí. Por ejemplo, necesitan apuntar. Israel es considerado por Dios Así es. la ramera. Cuando habla de ramera, la Iglesia Católica no existía. Porque se dice por ahí que la gran ramera es la Iglesia Católica y que el Papa es el anticristo. Es falso con toda falsedad. No es que yo esté defendiendo al Papa. El Papa es un simple hombre ahí cualquiera. Un engañado o un engañador igual.
Pero el anticristo es un sistema que niega que lo que Jesús hizo en la carne fue suficiente, el Mesías. Entonces, tanto sistema anticristo hay en la Iglesia Católica como en los judíos, como en los evangélicos protestantes, Así es. que son una mala copia del sistema judaizante. Entonces, mire, en Ezequiel 16, no lo busque, porque esto no lo vamos a leer. Usted lo lee en su casa si tiene interés en saber. Ezequiel 16, Isaías 1 y Jeremías 2 habla de Israel como la ramera. Y en otros profetas más. Es la ramera de la cual habla Apocalipsis. Y la llama madre de rameras, porque tiene hijas. Todas las demás religiones vienen de ahí, Claro. porque esa fue la primera. El sistema judaizante, con todos sus ritos y liturgias, fue la primera religión que existió. Después vino el romanismo que inventó Constantino, que es el catolicismo romano. Y del catolicismo romano es una hija de esa ramera. Viene los evangélicos protestantes, que son una copia del catolicismo romano, o una mala copia. Entonces, el sistema evangélico protestante es una hija de la madre de la ramera. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero todo aquel que imita el sistema judaizante y observe, sea estudioso de la Biblia, y verá que lo que se hace en la iglesia evangélica protestante es lo mismo que se hace en la iglesia católica. Y lo que se hace en la iglesia católica, hasta las vestiduras de los curas, de los padres, es lo mismo que hacían los sacerdotes y el sistema judaizante. Así que estamos en eso. Hoy vamos a hablar de un tema que es espinoso, neurálgico, que es el pecado ya no existe. Si hay algo con lo que asustan a la gente, a las iglesias, todos los domingos, y la gente vive con esa conciencia de pecado el resto de la semana, es con el asunto del pecado. Hoy vamos a aclarar eso con bastante versículo bíblico. Por eso es necesario que la persona esté tranquila allá en la casa, reposada, con su libreta en mano, que a mí no me crea nada, ni a ti tampoco, sino que apunte y que después que nosotros terminemos, pues vayan a la Biblia a ver si lo que nosotros hablamos está ahí o no está ahí. Respaldado, claro. Respaldado. Entonces, aquí en esta Biblia, que no la escribí yo, es una versión del Antiguo Testamento que incluye los 4 evangelios que no son del Nuevo Testamento. ¿Ves? Pero es una traducción directamente del hebreo al español, que fue el idioma que se usó en aquella época, no fue el griego. Fue el idioma, porque los protagonistas eran hebreos. Claro. Y hablaban hebreo. ¿Ves? Entonces esta es una traducción directamente del hebreo al español. Y en Mateo 24, capítulo 3, hay 3 preguntas que los discípulos le hacen a Jesús, y una de ellas es: ¿cuándo será la señal de la revelación tuya como Mesías? Porque eso era lo que a ellos les interesaba. Porque al venir el Mesías, Dios había prometido que se iba a acabar con el pecado. Claro, cuando tú lees la versión moderna, te habla de cuándo será tu venida, pero eso no indica nada. Ellos lo que le preguntaron, lo que a ellos les interesaba era: ¿cuándo te vas a revelar tú como Mesías? Para que se cumpla lo que Dios nos ha prometido, y una de las cosas era que iba a acabar con el pecado. Lee ahí tú en Isaías 1. Isaías 1, Sí. 1. Lees el verso 1, el 2, el 3, el 4 y después el 18. Ok. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Ok, lo importante que estamos leyendo el verso 1 es para que la gente entienda a quién está dirigido eso. Eso no está dirigido a los moabitas ni a los egipcios, sino al pueblo de Israel. Ajá. Ok, sigue. En días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielo y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová.
el Señor. El Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel, no entiende mi pueblo, no tiene conocimiento. El 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. O sea, esa es la opinión que tiene Dios del pueblo de Israel. Esa es la condición de Israel. Ahora, en el verso, y ellos saben que es así, porque por eso todos los años hacían la expiación y mataban los animales y todo. Ahora lee el verso 18, la promesa, de ahí mismo, del capítulo 1. En el 18 dice, venid luego, dice el Señor. Léalo despacito. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, Rojo. como la nieve serán emblanquecidos. Blanco. Y si fueren rojos como el carmesí, Rojo. vendrán a ser como blanca lana. Blanco. Quiere decir que primero Dios le dice, esta es la condición de ustedes, pero vengan y estemos a cuenta. Tener a cuenta es, esto es lo que tú debes y hay que pagar. Así es. Y el que se esperaba que pagara era el Mesías. Una vez el Mesías viniera y fuera al sacrificio y se revelara como Mesías, y resucitara y subiera al lugar santísimo y derramara su sangre, el pecado se borraba. ¿Ves? Y entonces ese pecado en Mateo capítulo 1, lo voy a leer yo, verso 21, cuando el arcángel Gabriel se le aparece a María, le dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso era lo que ellos estaban esperando, que el Mesías acabara con el pecado. Por eso es que el judío no cree que Jesús es el Mesías, porque el sistema evangélico protestante predica todos los domingos de pecado. Entonces el judío que es invitado a una iglesia y oye el mensaje del pastor diciendo pase al frente para orar por sus pecados, el judío dice, no, este Jesús no puede ser el Mesías, porque la Biblia dice que cuando viniera el Mesías iba a ser quitado el pecado. Entonces ahí, para que la gente tenga una idea, la palabra pecado, que aparece en español aquí, tiene varias connotaciones o varias traducciones cuando tú vas al griego, que es un idioma muy amplio. El pecado, que indica acción pecaminosa, acción inmoral o de baja calidad, es la palabra amartía. O sea, la palabra amartía indica acción pecaminosa, inmoral, de baja calidad. Amartía. Igual que una de las promesas era que el Mesías iba a acabar con el diablo. Cuando el judío va a una iglesia y ve al pastor orando a la gente para que sean libres del diablo, dice, este Jesús no hizo nada. Entonces los culpables de que los judíos no hayan aceptado a Jesús como Mesías son los evangélicos protestantes y el sistema católico. O no digo los evangélicos, yo me corrijo yo mismo. No debo decir los evangélicos, sino el sistema evangélico protestante. Porque hay muchos evangélicos ahí que están engañados igual. Claro. Y ese es el trabajo de nosotros aquí. Entonces hay otra palabra que es la palabra paraptoma, que se traduce a ofensas y a delito, que son dos cosas distintas. Y vamos a leer ahí Romanos capítulo 7.
Romanos capítulo 7, verso 8. ¿Leo yo? No, Tú. yo estoy aquí Dale. ya. 7, 8. Despacito. Dice, más el pecado. Ok, ahora ahí la palabra pecado, porque para eso, que me recuerdo cuando yo fui a Cali la primera vez, hubo un pastor que había ahí que se reunía en un garaje, en una casa con 7 personas. Yo llevé un diccionario interlineal griego y él nunca había visto eso en su vida. Y hasta me lo compró, yo se lo vendí. Porque ahí hay que buscar, para tú entender y tener la revelación de lo que el Espíritu Santo está diciendo, tú tienes que leer lo que ahora mismo tú estás leyendo ahí, dice, más el pecado. Ok, ahora tú tienes que ir al griego a ver cuál de las dos palabras es. Si amartía o paractoma. Entonces, ahí la palabra es amartía. Pecado original. Acción pecaminosa. Inmoral, de baja calidad, de naturaleza caída, adámica. Entonces, fíjate, lo interesante, tú eso léelo, pero como si lo estuvieran masticando, para que la gente entienda algo que yo voy a decir, dale. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Oído. Porque sin ley, el pecado está muerto. Por eso es que nosotros invitamos a la gente a la gracia. Porque mientras tú estés en ley, la amartía tiene poder sobre ti. Claro, así es. Está ahí. Fíjate que el propio Pablo dice que la ley lo llevó a la codicia. ¿Por qué? Porque no está perdonado. Está todavía en el pecado original. Ahora lee en Romanos capítulo 5. 5, 12. Por tanto, como el pecado entró... Ok, ahí el pecado otra vez amartía. Amartía. Ajá. Ok. Fíjate que dice que entró en el mundo. Ajá, por un hombre. Ok, quiere decir que antes que entrara no había. O sea, Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Y cuando los creó, no había pecado. Sino el pecado después, cuando la caída de Satanás entró al mundo por un hombre, por la desobediencia de Adán. Al Adán ser desobediente, no vamos a hablar de Eva, porque aquí a Eva no fue que Dios le dio las instrucciones, fue Adán. ¿Ves? Y Adán tenía que haberle dicho a Eva, cuando le vino con el cuento, debió haberle dicho, no, acuérdate que Dios dijo así, si tú quieres hacerle caso a este personaje, hazle caso tú, pero yo no. Claro. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, a lo mejor Dios le hubiese dado a otra mujer que fuera obediente, ¿ves? Pero ahí al que le reclamaron fue a Adán. Por eso ahí dice que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Ves? Y por el pecado La muerte. Amartía. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese es el pecado original. De ese pecado es que nos libró Jesús, el Mesías. Porque tú antes de nacer, ya nosotros no, porque yo voy a decir una cosa hoy que a lo mejor la gente se va a quedar así. Después de la resurrección de Jesús, y que Él fue al lugar santísimo, derramó su sangre, despacito voy, y regresó, y se reveló como primera venida, como Mesías, habiendo cumplido todo. Después de ahí, todos los que nacieron de ahí en adelante, nacieron sin pecado. Los que nacían con pecado eran los que nacían o habían nacido antes de la revelación del Mesías. Porque dice en Romanos, ahí mismo que tú estás leyendo, ahora tú lees en el verso 13, ahí te lo dice. Pues
antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Sigue, lea el 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán Desde Adán, hasta o Moisés. sea, porque fue este hombre Adán el el que desobedeció, Ujú. y al tú desobedecer cometes transgresión y le das apertura. Por ahí siguieron los Por ahí entró el pecado, la amartía, Ajá. la acción pecaminosa, inmoral, de baja calidad, entró al mundo cuando Adán, y el pecado, dice ahí, Entró. reinó, Ujú, reinó. porque el pecado ese produce muerte, separación de Dios con el hombre. Reinó la muerte desde Adán hasta ¿cuándo? Hasta Moisés. Hasta Moisés, hasta la ley. ¿Quién vino después de Moisés? Ujú, Jesús, sí. el Mesías. O sea, los que nacieron de Jesús para atrás, nacieron bajo pecado. Claro. Como David dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué ahí dice, todos nacimos en pecado? Si esa gente no tuvieron conciencia de nada, no hicieron daño a nadie. Claro. Pero era que Dios había encerrado a todos en Adán. Ajá. Y según se multiplicaron, traspasaron Iba pasando. el pecado de una generación en otra, hasta que dice Pablo que la ley era la que te inculpaba de pecado. Por eso dice que reinó la muerte desde Adán hasta Hasta Moisés, Moisés. hasta la ley, porque el fin de la ley fue el Mesías. Una vez acabada la ley y empezar la gracia, se acabó el pecado. Bien claro. Romanos 8. Y yo sé que ahora hay gente que está preguntándose, pastor, ¿y todo lo que comete hoy en día la gente? Ahora yo te voy a explicar lo que comete Romanos la 8. gente. 8, mira. Verso 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Jesús. Viste, ya la cosa cambió, porque ya está el Mesías. Entonces, al estar el Mesías, ya ninguna condenación hay, porque el pecado fue borrado, fue quitado. Eso es lo que Juan le dijo a aquella gente en su época, cuando Jesús apareció a la orilla de Jordán, y Juan lo identificó sin haberlo visto nunca, aunque eran primos. ¿Mm? Le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra quita quiere decir que recoge. Y cuando recoge, ¿acaso Isaías 53:6 nos dice que Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre él? Ajá. Entonces el pecado, el Cordero de Dios recogió el pecado y Dios lo cargó sobre él. Por eso, al quitar el pecado del Mesías y ya haber aparecido, y el fin de la ley, que era la que te inculpaba de pecado, fue el Mesías, entonces ahora dice, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Jesús. Los que estaban antes del Mesías estaban en condenación. Los que están después del Mesías, ninguna condenación. Ni tu papá que murió ya, ni tu mamá, que la gente se pregunta, ay, yo sufro mucho, porque no sé si mi papá antes de morir recibió a Cristo. Ese es el cuento de la gente. Si tu papá antes de morir recibió a Cristo y tenía menos de 2000 años de edad, ya estaba en la época donde ninguna condenación hay. Para los que están en el Mesías, los que nacieron después que el Mesías vino y murió y cargaron el pecado, quitó el pecado del Mesías, lo quitó. Quitar es quitar. Si lo quitan, no está. ¿Por qué no está? Porque lo quitaron.
lo recogieron, lo cargaron sobre él. Ahora sigue leyendo ahí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya me libró. Porque Porque lo que era imposible para la ley, o sea, el que quiere justificarse a través de los rudimentos de la ley, es imposible. La ley no fue diseñada para quitar el pecado, por eso todos los años ellos tenían que ir a hacer sacrificios al templo. Le duraba un año. Pero después que el fin de la ley fue Cristo, el Mesías, ya no hay necesidad más de sacrificio. por cuanto imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En la carne. O sea, que el pecado lo condenó en la carne de Jesús. ¿O cargó? Lo cargó ahí, lo dice Isaías 53:6. Por eso ahí en 1 Corintios 2. Vamos a leerlo ahí un momentico, que hay una verdad. ¿Dónde? 1 Corintios 2. Del verso 6, lo voy a leer yo. 1 Corintios 2, verso 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, un niño espiritual que me está oyendo a mí en esta mañana o nos está oyendo, que todavía está pendiente a que el pastor le ponga las manos y está todos los domingos de rodillas llorando ahí en la plataforma del altar y que lo estén soplando para que se caiga y se pasa la vida orando, pidiéndole a Dios, es un niño en la palabra, es inmaduro y no entiende esto. Ahora, este mensaje que yo voy a leer ahora, lo que yo voy a leer ahora, a leer lo que salió de la boca de Dios, es para los que han alcanzado madurez. Así es. Para los que no dependen del aceite, ni del ayuno, ni de la Santa Cena, ni del bautismo en agua, ni de que el pastor ore por ellos. Para esa gente. Que los que están en lo otro, dependiendo, pueden renunciar a aquello y decir hoy, hasta aquí llegué yo inmaduro. ¿Qué tengo que hacer para dejar de ser inmaduro? Pues lo lees en Hebreos 6, que dice, pues dejando ya los rudimentos para que entréis a la madurez, dejando la doctrina de bautismo, la imposición de manos, ¿ves? Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Entonces, uno renuncia a eso, depende de lo que ya Él hizo por nosotros. Así es. Y dice, aunque yo no lo vi, yo creo que con lo que Él hizo fue suficiente, me libró del pecado y de la muerte, me libró del demonio, me libró del infierno, me libró de todas las cosas. Yo solamente voy a creer en la palabra y en lo que Él hizo. Este mensaje que yo voy a leer es para esa gente, para los maduros. Así es. ¿Ves? Entonces dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este sistema, ni de los príncipes de este sistema que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria o nuestros beneficios. Oído, la que ninguno de los príncipes de este sistema conoció, porque si la hubieran conocido, nunca, jamás habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué? Porque si ellos hubiesen tenido acceso a la sabiduría oculta, se hubiesen dado cuenta que el plan de Dios era recoger el pecado del mundo, cargarlo sobre Jesús, para cuando esta gente, los judíos y los romanos, porque fueron matrimonio, mataran a Jesús, lo flagelaran, según iban flagelando la carne de Jesús, como el pecado estaba sobre la carne de Jesús, estaban matando el pecado. Si ellos hubieran sabido eso, el mismo diablo se pone ahí a defender a Jesús. Si no, a este no me lo toquen, porque mientras este esté vivo, el pecado está vivo. Pero una vez ustedes le entren al látigo
según ustedes le den latigazo, ustedes están destruyendo el pecado. Una vez se acaba el pecado, se acaba la muerte. Y una vez se acabe la muerte, ya yo aquí no tengo más nada que hacer. Así es. Entonces, eso es en 1 Corintios, capítulo 2, del verso al 6 al 8. Usted allá en su casa lo lee despacito. Y si quiere que le aplique, tiene que renunciar a los rudimentos para alcanzar madurez. Leemos entonces en Juan 1, 29. Mira a ver qué dice ahí. Espérate. Juan 1:29 dice: A usted apunte. el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso fue que mataron a Juan. Porque era al decir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los sumos sacerdotes entendieron que al no haber pecado, se les acababa el negocio. Porque el negocio de ellos, y ellos existían para hacer el sacrificio de la expiación una vez al año, entrar al lugar santísimo y derramar la sangre sobre el propiciatorio para que Dios perdonara el pecado o lo tapara, no lo quitara. Claro. La palabra ahí es kefir. Es como cuando tú tienes un sucio en la casa y lo barres y lo metes abajo de la alfombra. Así era el pecado en el antiguo pacto durante la ley. Lo guardaban ahí, pero no era que había sido quitado. El que quitó el pecado fue aquel que lo cargó sobre él y según lo iban flagelando y matando, iban matando el pecado. Que era una de las promesas que tú leíste en Isaías 18. Ya. Aunque tus pecados fueren como la grana. Oye, lo que te está diciendo, que no hay pecado más poderoso que la sangre. Ush. No hay pecado más poderoso que cuando el individuo recibe a Jesucristo y acepta que la sangre lo justifica, no importa lo que haya hecho, esa persona está limpia delante de Dios. Y no es que lo limpia en ese momento. Lo que se limpia en ese momento es la conciencia del que cometió el delito. Así. Porque para Dios la sangre fue para todos. Tremendo. Uno fue por ahí y mató a uno. Y delante de Dios es inocente. Porque la sangre de Jesús era una sangre tan preciosa y tan poderosa y tan valiosa que cubrió todos los pecados. Entonces, Wow. delante de Dios, ese es inocente. Claro, delante de la gente no, porque la gente es la gente. Que es lo que le pasa a estos religiosos, que cuando ven la actitud de una persona, lo juzgan de acuerdo a ellos, no de acuerdo a Dios. Dios ya no se enoja con nadie. Esa es la gracia. Ajá. Dijo, yo no me voy a enojar más. No, si él ya lo dijo. Una vez él destruyó el templo y derramó su ira contra la gran ramera, dijo, y ya no me enojaré más. Entonces Dios no se enoja. Así. Ahora yo leo, mira, en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 1. Tú leíste Juan 1:29 Ajá. y la gente apuntando en la casa. Primera de Pedro. 4:1 dice, pues que el Mesías ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Wow. ¿Qué está diciendo Pedro? Lo mismo que estamos explicando, que Dios cargó el pecado de todos nosotros en la carne de Jesús. Por eso Él envió a su Hijo. Él lo podía haber mandado glorificado desde el principio, siendo espíritu, o un cuerpo que la gente lo viera, pero era necesario que el Hijo viniera en carne. Por eso cuando tú leíste ahí en Romanos 8, dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Claro. O sea, la única manera de que cuando Dios agarrara el pecado de todos nosotros
y lo cargara sobre Jesús, la carne de Jesús lo aceptara, era necesario que la carne de Jesús fuera en semejanza de carne de pecado. Porque si la carne de Jesús hubiera sido en semejanza de santidad, cuando el pecado lo quieren cargar, la carne lo rebota. Pero Dios, que se la sabe toda, Por favor. dijo, yo le doy una carne en semejanza de carne de pecado, y yo sé que va a ser tentado en todo, porque lo dice la Biblia, a través de esa carne. Pero yo necesito que sea así, para cuando yo recoja el pecado y ponga el pecado sobre él, la carne de él lo reciba el pecado. Cosa que cuando lo maten a él y lo flagelen a él, según lo estén matando a él, estén matando el pecado en su carne. Entonces, el pecado se acabó. Para Dios se acabó. Ya no existe. ¿Existió? Claro. Dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Hasta quién? Hasta Moisés, pero es que tú no naciste con Moisés. Claro, así es. Entonces, esto es un mensaje que le causa reposo a la gente. Porque hay gente que me están oyendo hoy que se le murieron sus familiares hace años. Sus papás, sus mamás, que fueron personas educadas, personas Noble, de bueno. valores, personas de principio, personas decentes, pero nunca fueron a una iglesia, nunca levantaron la mano, a lo mejor hasta nunca leyeron una Biblia, solamente creían en Dios y se murieron. Entonces los hijos han sufrido hasta el día de hoy, hasta hoy. Así es, Hasta hoy. lo creo. Ay, yo estaba en Nueva York cuando mi papá murió y nunca lo llevé a la iglesia. Nunca recibió a Jesucristo. ¿Lo habrá recibido en la cama del hospital? No importa, porque cuando tu papá murió, a menos que tuviera más de 2000 años, si tenía 2001, sí, pero si tenía menos de 2000 años de edad, murió sin pecado. Murió con faltas. Murió con ofensas hacia la humanidad. A lo mejor le pegó un tarro a la mujer. A la que tenía que pedirle perdón era la mujer, no a Dios. Al que tenía que pedirle perdón era él mismo. De decir, caramba, yo me arrepiento de haber actuado así. Fallece. Porque su conciencia lo acusaba. Claro. ¿Ves? Pero no a Dios. Así que esto causa reposo a esa gente que estaban sufriendo hasta el día de hoy. Ay, que mi primo se mató en una motoneta y no recibió a Cristo. No importa. No importa. Ay, que a mi tío le dieron un tiro porque estaba en un lugar y tomando y otro le dio un tiro. No importa. Para el dueño de la bodega es una cosa, para Dios es otra. Porque si no lo decimos así, entonces estamos diciendo que la sangre de Jesús Fue para uno y no para otro. porque ahí no dice así. Ajá. Dice que fue para todos. Ajá. Dice que terminó con el pecado. Ahora lee tú en Apocalipsis 1. Y eso, ¿tú sabes qué? Produce reposo. Reposo, si este mensaje de la gracia produce reposo. ¿Dónde me dijiste ahora? Apocalipsis 1. Lo que se conoce como Apocalipsis, que es las visiones de Elohim. Léete ahí en el verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Fíjate que ya resucitó. Ya tú no lees más Cristo Jesús o Jesús el Cristo. Ya resucitó. Ya es su segunda venida. Ahora mira, Jesús, el Mesías, está junto. Ya se reveló como Mesías. Está junto. Dice, y de Jesucristo, El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿De cuántos pecados? De Oye, todos. ¿eso está en plural o que no sabemos leer? Nos comemos la S.
como los religiosos que van al pastor y el pastor cuando tienen un problema dice, es que a lo mejor cuando te convertiste aquel día que levantaste la mano, te arrepentiste de tus pecados, pero a lo mejor se te quedó alguno que no mencionaste tú. Y vuelven a la gente loca. Ve, ayuna para que Dios te revele qué pecado cometiste. Se te quedó. Cuando te acostaste con aquella vieja, cuando tenías 14 años, ¿se te olvidó? No importa si se me olvidó. A mí Dios me lo borró todos. Porque dice que nos lavó con su sangre de nuestros pecados. No de uno, del que yo me acuerdo y del que no me acuerdo, oído, y del que cometí inconscientemente. De todos. Ahora, en Colosenses capítulo 1. Ustedes apunten allá en la casa. Colosenses 1. Oye, tengo una cosita ahí. Toma agua. Colosenses capítulo 1. Espérate. Lee del verso 12 al 14. 1, 12 al 14. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya. ¿Cuántos pecados? Todos. Ahora lee ahí en Colosenses 2. Versículo. En el versículo 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Ay. No me dejaste ninguno. Estás en todo lo cierto. No me dejaste ninguno para que el apóstol o el patriarca ore por mí. Entonces quiere decir que yo me puedo presentar limpio y sin mancha y no puedo permitir que ningún hombrecito, que total, al final de la cuenta nos damos cuenta al correr de los años que ellos estaban peores que nosotros, porque salen en las noticias. Si él, y hemos leído varios versículos, Claro. o sea, esto no es un invento. Claro. En la gracia estamos todos libres de pecado. Así es. De todos. De todos. Ahora, Romanos 5. Pero vamos a leer el verso 14, mire. Que ahí en Colosenses. Colosenses 2. Ay, esto es muy bueno. A mí me encanta esto. Mira, léelo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, había una lista, el acta de los decretos, de todas nuestras acciones. Así. Todas, que nos era contraria a nosotros. Así es. Cuando el Mesías se reveló, dice que cogieron esa acta de los decretos, la anularon, la quitaron de en medio y la clavaron en la cruz. ¿Qué más dice? Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok. Entonces, ahí cuando dice despojando, quiere decir que los dejó Lo quitó. de una manera sin capacidad de recuperación. Como a uno que le quitan la ropa, que no tiene ni un bolsillo para guardar un peso. Así Él triunfó sobre ellos en la cruz. O sea, hoy en día, cuando tú mencionas el nombre de Jesús, tú no puedes permitir que ningún pastorcito por ahí te esté reprendiendo demonios. Si dice que Jesús despojó a todo principado y toda potestad.
Así es. en las regiones celestes, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, el universo entero presta atención. Porque el universo entero, el planeta Marte, Júpiter, las estrellas, arcángeles, ángeles, demonios, diablos, todo, saben que Elohim es el creador de todas las cosas. Y ese Elohim le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Así Entonces, es. cuando tú mencionas el nombre de Jesús, el universo entero presta atención. Y los principados y potestades prestan atención y reconocen y saben que Él triunfó sobre ellos en la cruz y que los despojó. Cosa que si tú mencionas el nombre de Jesús, ellos saben que contigo no tienen negocio. Por favor. Ahora, si tú estás dependiendo de la cartica que le mandaste al programa de televisión para que oraran por ti o porque el pastor te ponga las manos, así, ahí estás muy jodido. Ahí sí, verdad yo que no tiene chance. Vamos a leer en Romanos 5, rapidito ahí. Verso 20 y 21. Romanos 5. 20 y 21. Dice, pero la ley se introdujo para el pecado. Abundancia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Nuestro Señor. O sea, que la que reina ahora en este momento es la gracia. Y en la gracia no hay pecado. Hay malos actos. Hay malas ofensas. A lo mejor, lo voy a ilustrar así. Lo mismo que la gente hacía antes, lo hace ahora. Antes se llamaba pecado, hoy en día se llama ofensa. ¿Ves? Para Dios no hay pecado. ¿Ves? Pero esas ofensas tienen consecuencias. Tú te dañas tú y dañas a los que te rodean. Y tiene consecuencias. Porque dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero a lo que voy es que esa ofensa que tú cometes no tiene nada que ver con tu salvación. Porque estos pastores mezclan lo del pecado con la salvación de la gente. Ajá. Y a ti no te pueden quitar nada que tú nunca tuviste. Tú nunca fuiste salva. Tú fuiste eterna. Así es. A ti te crearon eterna. Pusieron eternidad en tu corazón. Que sí que tú eres eterna. Así es. A ti no hacía falta que te salvara, porque tú no estabas perdida. Tú lo que estabas era descarriada. Sí, Señor. Entonces ahí vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2. Hoy yo voy a leer Romanos 5, pero lo voy a leer del 15 en adelante. Y tú verás qué maravilla. Romanos capítulo 5, versículo 15. Dice, pero el don, o sea, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con él no sucede. Con el don. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo vino, diga vino. Vino. O sea, tú no lo buscaste, él vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Maravilloso. Así que, como por la transgresión de uno
vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Quiere decir es maravilloso. que las dos cosas vinieron. Por eso estoy diciendo, la salvación, por decirlo así, vino al papá de Maruca, aunque nunca fue a la iglesia, porque no dependía de él. Claro. Vino de que Dios cargó el pecado de todos sobre Jesús, el Mesías. Cuando lo mataron a él, mataron el pecado. Lo hemos leído, claro. Lo quitó, lo terminaron. Nos lavó de todos nuestros pecados. Así es. Lo leímos también con su sangre. Y leímos Colosenses 2, 13 y 14. Mira a ver. Colosenses 2, 13 y 14, aquí lo tengo. Léelo de todas maneras. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mira, ahora yo voy a leer en Hebreos 1. Mira. Verso 1. El 2 y el 3. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por la palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, con la palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, oído, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. En las alturas. O sea, Él hizo la purificación de nuestros pecados. Ahora aquí en Hebreos capítulo 9, verso 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Oye, ¿cuántas veces quiere que te lo lea? ¿Cuántos versículos quiere que te dé? Romanos 5, verso 9. Que primero lo encuentre, lo lee. Que nos vamos yendo del tiempo. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ok, fíjate la palabra ya. Entonces, tú ya estás justificado. O sea, no importa lo que tú hagas, no importa si el patriarca o el apóstol Trucutú o Mandrake el mago te pone las manos, te echa aceite, no importa. Ya. Él no va a añadir ni va a lograr justificación en ti, porque dice que ya tú estás justificado por su sangre. Así es. Y lee uno más y nos vamos. ¿Dónde? Segunda de Corintios capítulo 5. ¿Qué versículo? 19. Que Dios estaba en la unción o en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Viste?
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiere decir que Dios, que es Dios, cuando te fue a reconciliar con Él, no te tomó en cuenta tus pecados, porque ya la sangre los había quitado, los había terminado, los había borrado, te habían purificado. Ahora Dios es el que dice, ya puedo tener amistad contigo, ya puedo comunicarme contigo, ya tú puedes hablar conmigo, porque lo que había en el medio ya fue quitado. Así es. Lo que hay en el medio ahora es lo que hay en tu conciencia, lo que los pastores, los predicadores han puesto en tu conciencia. Eso es lo que no deja a la gente estar en la presencia de Dios. No Dios, no el pecado, sino la conciencia, llena de mentiras, mentiras falsas con toda falsedad. Eso le gusta al... Tú te sientas allí y te meten una cantidad de mentiras. Entonces tu conciencia se llena. ¿Y la conciencia qué es lo que hace? Pues acusarte. Pero Dios no te acusa. Dice que Él no tomó en cuenta los pecados. Así es. Porque los borró, los quitó, los terminó. Estaba reconciliándonos. Sí, Entonces ahí mismo, en el verso 17 dice, de modo que si alguno está en el Mesías, ¿qué cosa es? Sí, Señor. Si alguno está en el Mesías, en el Mesías Sí, Jesús. de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura, quiere decir que después del Mesías hay un nuevo hombre. Así es. Es una nueva criatura. Después de Moisés, que el fin de la ley fue Cristo, y entró el sacrificio del Mesías y lo completó completo, después del Mesías hay una nueva criatura. Todos los que nacen sin pecado original. Así es. Todos. Lo voy a terminar el versículo, que Dale. está muy bueno. Dice, las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. nuevas. Entonces, para tú hablar de un tema, a mí me encantaría que aquellos que, yo no sé si llamarlos discípulos, yo no sé si llamarlos hijos, porque hay algunos que yo los engendré en la gracia y aprendieron conmigo a lo que era gracia, y más nunca se han comunicado, nunca han escrito. A veces le dicen a la gente que ni me conocen, no importa. Pero oye, que sea responsable en el sentido de cuando van a hablar de algo, se llenen del conocimiento de la palabra para respaldar. Nosotros hoy hemos citado más de 50 versículos. O sea, a mí cualquier pastor me puede atacar a mí. Pero yo no sé cómo pueden atacar eso. Ellos podrán decir, no, eso que Barbón dice no es así, eso es mentira. Pero ellos no pueden decir que lo que yo leí es mentira. Claro, eso está aquí. Eso está ahí. Entonces ya a estas alturas tengo que decirte que el nuevo año puede ser nuevo año cualquier momento en tu vida. Así es. Así que no le prestes atención a todo eso que va a pasar alrededor del mundo por ahí, los predicadores diciendo, ahora este 2021 es el año de la sobreabundancia, o de la unción, o de esto, de lo otro. Nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Este año 2021 será un año bueno. ¿Ves? Porque yo creo que va a ser bueno. Lo declaramos para así. mí. Va a ser un año bendecido, va a ser un año próspero, donde esto que hemos pasado en el 2020 quedó atrás. Ojalá nos haya enseñado a ser mejores personas. Así es. A reflexionar, a caminar más despacio, a atesorar el tiempo y a no desperdiciar el tiempo en bobería, a comportarnos de una mejor manera con la demás gente. Ojalá esto haya servido para eso. Y que Dios lo haya permitido para eso mismo. Y ojalá esto haya sido parte de la última reforma de la iglesia, porque la iglesia todavía está en reforma. Hay que quitar mucha gente que no sirve, que lo que hacen es engañar y enriquecerse a costilla de la gente. Entonces, como ya tú sabes, hemos detenido de poner los videos antiguos que son un tesoro en Facebook y YouTube a causa de presupuesto, porque hemos tenido la iglesia cerrada 9 meses. Y es como dice el dicho, el circo cerrado, pero los elefantes siguieron comiendo. Los gastos aumentaron, la entrada
pues naturalmente mermó. Pero tú que te edificas con estos mensajes, tú puedes llamar a este teléfono. Si tú quieres ser parte de esto, si no que nosotros no usamos el tiempo para pedir dinero. Tú puedes llamar al 786-262-8926. Te lo voy a repetir. 786-262-8926. Otra vez y ya. 786-262-8926. Ahí te van a contestar si las líneas están ocupadas, tú dejas tu nombre y tu teléfono, te van a llamar y si tú sientes en tu corazón hacerte parte de esto, colaborar, no para mí, sino para que nosotros volvamos a poner los videos ahí que han sido tan edificantes a mucha gente. Aunque esos videos están en la página web. Tú puedes ir allá a victoriogarciabarbon.com y ahí están todos los videos. Pero queríamos ponerlo en todas las plataformas. Así que te deseamos salud sobre todas las cosas. Y que estés en paz. Sobre todo que estés en paz. Que estés en paz, en reposo, en tranquilidad. Y que este mensaje haya causado en ti reposo. Sobre todos aquellos familiares tuyos que fallecieron hace tiempo y que tú estabas sufriendo porque no sabías si sí o si no eran salvos. Después del Mesías, el pecado terminó. Así es. Así que será hasta la próxima. Gracias por tu atención. Muy bendecido. Bendecidos a Dios.